cohabito. No, Elmer, mi esposo, ya ves que se dice mucho mi compañero y mi esposo, tuvo una presentación para el Instituto, la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, y estuvimos haciendo una serie de intercambios y conexiones en las máquinas. Y Ujú. bueno, quizá el resultado de esto. Nuevamente, bienvenida, muchísimas gracias y les ofrezco, por favor, bueno, les ofrezco una disculpa, pero No te preocupes. darte la bienvenida y agradecerte. Gracias, yo encantada de estar aquí contigo. Sabes que te tengo mucho cariño, nos conocemos de hace, es mejor no hacer cuentas, pero por ahí de 20 años, ¿no? Sí. Hemos, pues, convivido en muchas circunstancias de vida, editoriales, en fin, es un gusto estar aquí contigo, querida. Sí. Verónica es, dice, ella habla de 20 años, pero estamos hablando de una persona que, como les decía hace un ratito, hice un post en mi página de Facebook. Yo creo que es una fortuna dedicarte a lo que te gusta, que te paguen por hacerlo e incluso, y esa es una pregunta que me podrás responder más adelante, hacer negocio de lo que te gusta, ¿no? Así es, Entonces, bueno, sí. conocí a Verónica como editora muy cuidadosa, detallada y muy maternal con sus autores. El papel de un editor es quizá una labor muy invisible, poco conocida, pero sumamente importante, de la cual me gustaría que habláramos primero. ¿Qué es un editor? ¿Qué has hecho como editora, Verónica? Pues, fíjate que, pues, es mi pasión editar. Y yo creo que por eso, consecuencia de esta pasión, como bien lo dices, que siempre me ha encantado leer, en primer lugar, digo, un editor no puede ser editor si no lee, si no le apasiona la lectura. Y cuando, desde antes de ingresar a la editorial, yo ya tenía, digamos, un trecho, por lo menos de unos 7 años siendo editora de textos, y cuando ingresé y asumí la dirección editorial en Tusquets, fue fascinante porque tuve absoluta libertad para elegir a los autores que yo quería publicar de acuerdo a la línea editorial que mantenía Tusquets Editores. ¿Y qué es un editor? Un editor, digamos, es esa figura, como bien acabas de describir, invisible. Es un ojo quizás más educado profesionalmente para ver, y no estamos hablando de corrección de estilo, estas son otras etapas dentro del proceso editorial, pero lo más importante es saber leer bien una historia, saber detectar si hay algún fallo estructural, de atmósfera, de personajes, algo que de pronto uno no le suena en la historia, que no va ad hoc, verosimilitud y, por supuesto, el uso del lenguaje es muy importante y el estilo del autor. Y no solo es eso, yo creo que eso es, digamos, el origen o el núcleo madre. Y a partir de ahí, si uno tiene la fortuna de dirigir un sello literario, es construir la trayectoria profesional a mediano y largo plazo de un autor, de cada autor de los que vas publicando. Y es yo creo que la tarea más difícil, pero más fascinante que he hecho a lo largo de mi vida, construir trayectorias literarias, éxitos de escritores no fugaces. Entonces, esto, la verdad, sí es un privilegio, como bien dices, es un privilegio, dedicarse a lo que uno le gusta, a lo que uno le apasiona, no solo, ganar dinero, sino hacer que los autores ganen dinero, y esta es como la consecuencia para haber creado VF Agencia Literaria, que son las iniciales de mi nombre, eh, y fue con la intención de seguir haciendo lo que hago, pero digamos dando un paso más allá, que es hacer negocio y ser negociadora y la principal
aliada estratégica entre el autor y los editores en los que ahora publican los autores que represento. Un agente literario, lo que hace un agente literario es representar los derechos mundiales de cada autor que tenemos en nuestro catálogo. Entonces, eso es lo que hago para todos los idiomas, todos los formatos posibles, y es una, digamos, pues una alianza de absoluta confianza por parte de los dos, del autor y mía como agente, como editora, como escucha en muchas circunstancias. Entonces, digamos que llevo un poco todo más allá de lo que ya lo había hecho durante 16 años al frente de Tusquets Editores. Es muy completo y muy interesante todo lo que has comentado. Quiero remitirme un poquito al trabajo de la edición. Como esposa de escritor, creo que definitivamente, y porque he sido testigo y sí soy muy respetuosa del trabajo de Elmer, hay un trabajo muy íntimo y de mucha confianza entre el autor y su editor. No sé si en todos los casos sea así, pero definitivamente no sé si a ustedes les ha tocado leer algún libro publicado por alguna buena editorial, pero tiene de repente hasta un error de dedo, ¿no? Entonces, ya no hablemos ni de estilo, ni incluso de situaciones. El ojo de Verónica tiene que ver con que un personaje, un autor crea un personaje y es tan aguda la labor de ella que de repente puede señalarle al autor que en el sexto ya no se llama José Luis, sino se llama Juan Luis, o ya desapareció el personaje. Entonces, verdaderamente es eh, muy importante esta simbiosis que existe y quería preguntarte, en Tusquets, ¿cuántos autores llegaste a, no solo a trabajar, porque te las has pasado leyendo, a descubrir? Híjole, muchísimos autores. Y yo creo que junto con otra editora que en su día lo fue muy importante, mientras estuvo al frente Marisol Schulz en Alfaguara, em, quizás fuimos las dos que abrimos brecha también a un catálogo también de escritoras mujeres. Yo cuando recibí Tusquets Editores en la dirección editorial, solo había una autora que recién se había publicado, que era Cristina Rivera Garza, y me parecía fantástico porque me gusta mucho el lenguaje, el demonio narrativo que tiene Cristina Rivera Garza, pero realmente yo me preguntaba si solo había una escritora, una única escritora para publicar nada más ella en Tusquets Editores, si no había otra calidad, y claro que la había. Entonces, sí descubría a un montón de voces, o rescaté, porque no necesarios, ya eran autoras que ya habían publicado, pero pues ahí está todavía, y la verdad que tengo el privilegio de representar a muchas de ellas, ¿no? Pero sí descubrí a muchísimos autores que ahora son ahí conocidos y muy respetados y es muchísima, la verdad pues sí da mucha satisfacción haber creado un catálogo tan emblemático de autores, no por cuestiones de género, sino por calidad, pero sí viendo, me preguntaba eso, ¿por qué no había mujeres, no? Y ahí, digamos, de los últimos fichajes antes de salir de Tusquets Editores, están Patricia Lauren Kulik, están Liliana Blum, publiqué a Brenda Lozano, en fin, a muchísimas, Mónica Castellanos. no, yo no la publiqué en Ah, Tusquets. bueno, Ya después ahora sí, bueno, mi catálogo de autoras es impresionante. Mónica Castellanos está, porque la represento, junto con otras autoras muy valiosas de Monterrey, como Gaby Riveros, como Mariana González Luna. Hay una generación muy interesante narrativa en Monterrey ahora y sí, digamos, represento a varios escritores este, de Monterrey
escritoras, digamos, ahora que estén contemporáneas, están en el listado de autoras representadas, Laura Baeza, Cecilia Udave, Daniela Tarazona, y son, fíjate, distintos registros. Es bien interesante porque no solo represento ficción, represento ensayo, represento novela negra, literatura de lo inusual, o sea, este nuevo género literario, Alejandra Maldonado, o sea, son infinidad, ¿qué te digo? Hay cantidad de Marta Batis, Magali Velasco, en fin, sería una lista, Julieta García González, que yo iba a publicar en Tusquets, y finalmente después se publicó en Literatura Random House, pero la represento. Teddy López Mills, en fin, ahí te digo, pues son 70 autores y ahorita sí cometería varias omisiones, pero tengo un catálogo de muchísimo prestigio y calidad y estoy muy agradecida por la confianza de los autores. Y tú al principio hacías la observación de si todos los autores se prestan, como Elmer lo hace, para esta confianza al 100% al momento de editar su libro. Y, ¿qué te puedo decir? La mayoría sí, a veces algunos son reticentes, pero bueno, yo digo, yo siempre que hago alguna sugerencia es por beneficio y pensando siempre en la historia y en los lectores y en consecuencia el beneficiado siempre será el autor, ¿no? Porque a lo mejor dentro de nuestro círculo sabemos qué es la figura de un editor, pero la gente que lee, la gente de a pie que va y compra un libro, nunca dice qué buen editor hay detrás de este libro. Dicen qué buena novela, qué gran autor, y de eso se trata. Yo creo que si un editor quisiera un, un farol, ser como rockstar, creo que no sería editor, sería escritor, ¿no? Entonces, a mí me encanta estar con esta línea delgada, sutil, muy importante, pero con esa confianza que queda muy en la intimidad entre el autor y yo. Es bien, es un privilegio, la verdad, ¿no? Sí, sí lo es. Y nada más antes de que se me vaya el comentario en el Facebook, Sí, Elpida García comenta que le consta que tu trabajo, tiene constancia de tu trabajo minucioso. Dice que es un orgullo que una mujer como tú esté haciendo un trabajo tan importante y que apaye tanto a las autoras. Entonces, eh, ¿qué había antes de Verónica Flores? Porque recuerdo cuando, pues hace 5 años o 6, que hablabas ya de hacer una agencia o que se supo de la agencia, sabemos que algunos escritores pues tienen la suerte de que a lo mejor ya tenían quien los representara, pero la mayoría estaban en manos de las editoriales, así que en es. el caso concreto que conozco siempre ha tenido un trato muy bueno de parte de las editoriales, por ejemplo Elmer, pero necesitan a su agente, quien Sí, trate por ellos. El agente que además es un artista, porque tú eres un artista. Yo me identifico mucho contigo, no solo por la sensibilidad, tenemos profesiones muy diferentes, sino porque todo lo que hacemos es para que algo, un trabajo artístico y estético luzca y llegue a las manos de su público. así es. Entonces, en el caso tuyo, pues has hecho mucho esta labor. ¿Y qué había antes de Verónica Flores? No hay otras agencias literarias en México. Fíjate que en México soy la única. No hay una tradición de agencias literarias mexicanas y trabajando in situ en México. No la hay. Hay otra agencia que conocemos, es alguien a quien me aprecio y estimo mucho, de Víctor Hurtado, es que se llama su agencia Big League, pero él no vive en México, vive en Barcelona. Puede trabajar a distancia, pero digamos que soy la única agencia mexicana trabajando en México y primero agradezco a Elpidia, ella está en uno de mis talleres de novela, junto con Magali, con otros autoras que represento con, a ver si no se me olvidan los nombres, con Pilar Rivero, Magali, Susana de Murga,
Ariel, no me acuerdo el nombre, el apellido de Monterrey, y con ellos trabajo muy en vivo, y digamos que es donde ejerzo todo lo que he aprendido en estos talleres que son de acompañamiento de novela. Entonces, Ya. agradezco eso. ¿Qué había en estos 5 años? Cuando yo salí de Tusquets y decidí, me tomé una semana para pensar qué iba a hacer, lo único que tenía claro es que lo único que sabía hacer era editar, y lo único que me apasionaba en la vida era editar, y yo quería montarme algo ya por mi cuenta que incluyera eso, o solo dedicarme a eso. Entonces me tomé una semana para pensarlo, así una semana, dejé el celular en casa y me fui. Hice un viaje donde dije, lo único que quiero es oír mi voz, lo que pienso. Y después de esa semana regresé, y recuerdo que la primera llamada que recibí, porque pues muchos autores estaban preocupados por mí, de cómo estaba anímicamente, qué iba a ser el futuro, todo esto, había mucha incertidumbre en ese momento. Y la primera llamada que recibí cuando encendí el celular justo era de Elmer. Y me dijo, ¿qué pasó, mija? ¿Cómo te fue? Y entonces le dije, ya tengo claro lo que voy a hacer. Quiero fundar una agencia literaria para representar los derechos de la obra de los autores. Y me dijo, pues me parece fantástico, como dices tú. Así es que cuéntame como el primero de ellos. Entonces, y digamos que al mes, sin que yo estuviera fichando autores, fue una correspondencia habitual, y al mes yo ya tenía en mi lista de autores representados a 30 autores, en su mayoría de los que yo tuve el privilegio de editar en Tusquets. Entonces fue algo muy, la palabra actual, orgánico, muy natural, ¿no? Sin que yo lo forzara o lo estuviera tocando la puerta. Fue este proceso, y yo creo que la figura del agente literario, aunque no haya una tradición en México, sí es clave para los autores que se dediquen y se ocupen y se preocupen solo de escribir. Y los editores se preocupen, no se tienen que preocupar de, digamos, digamos que les ahorro mucho trabajo, una agencia les ahorra muchísimo trabajo, y les allana el camino en muchos sentidos. El trabajo es porque yo, cuando envío un manuscrito a cualquier editor, sea transnacional, sea en una editorial independiente, el manuscrito ya va con un trabajo editorial, va editada la novela, va editado el manuscrito de ensayo, va editado una memoria, va editado lo que sea. Bueno, menos poesía, porque eso sí, yo nunca he publicado, ni soy muy buena lectora de poesía, pero no editora de poesía. Entonces, no represento poesía porque es un género que no sabría yo cómo venderlo, ¿no? Pero digamos que todo lo demás, todos los manuscritos que yo entrego a los editores, hay, digamos, una garantía de que de que ese manuscrito está ya editado. Entonces, lo que hago es allanar el camino entre los dos y dejarle al autor y al editor la parte más bonita y disfrutable, que es su trabajo profesional y convivencia de la manera pues más sana. Cuando hay que entrar en cuestiones más delicadas de revisión de contratos, negociación de anticipos, negociación de cláusulas, negociación de vigencia y todo lo que implica un contrato, que a veces esta negociación puede tardar una semana o puede demorar hasta un mes, la revisión de contrato igual, se puede ir aplazando, pero siempre llegamos a un acuerdo. Yo creo que también, mientras estuve al frente de Tusquets, y como editora, siempre uno ejerce la capacidad de negociar desde un giro literario hasta la cantidad de entrevistas que va a dar un autor, hasta con los libreros, con el equipo interno comercial, siempre se está negociando algo. Entonces, yo creo que también tengo esto de negociadora nata y ya con mucho oficio, y no fue algo nuevo para mí. Entonces, digamos que el siguiente paso, el primer paso, que era el más difícil de
conocer el mundo editorial ya lo tenía, conocer a todos los editores a quienes podía ofrecerles y venderles los manuscritos que yo represento, lo tenía. Entonces, digamos que la segunda etapa que comenzó al mismo tiempo fue la internacional. Esa es la más difícil y sin embargo se han ido abriendo puertas a nivel editorial. Hemos vendido ya muchísimas obras a otros idiomas y eso se gana a fuerza de constancia, de estar presente en la feria más importante donde se venden y se compran derechos internacionales, que es Frankfurt. Ahí hemos coincidido tú y yo también personalmente y, y bueno, que en ese camino estoy, ¿no? Y fíjate que también recientemente hemos hecho en BF, Agencia Literaria, hemos hecho alianzas súper estratégicas. Ahora estamos trabajando con Scenic Rights, que es una empresa que vende derechos para cine catalana, que solo trabaja con agencias literarias como Balcells, como Kerrigan, como todas las agencias que hay en Europa, y ya estamos trabajando con ellos. Me gustaría Y, hacer una pausa en este momento, Vero. ay, sí, perdón. Fíjate, sí te perdono, ¿no? Yo, yo me sigo hablando, tú dime. No, y la verdad, muy interesante todo lo que dices y créeme que hay muchos comentarios y aplausos y fulanito y perengana están viendo, pero quiero hacer una pausa porque ahorita entraste ya en otros terrenos. Por ejemplo, una de las cosas que yo te iba a preguntar es, uno puede tener un excelente oficio, pero normalmente uno hace un producto y si no tienes la capacidad para venderlo, pues no tienes el negocio, ¿no? Entonces me da mucho gusto que efectivamente yo recuerdo autores que lanzaban un libro y que cuando llegaban allá a la editorial, ya sé que fueran de aquí de Culiacán, en el caso de que ya sabemos, o autor de otro lugar, ahí me parecía verdaderamente increíble que tuvieran 80 entrevistas programadas. Y esto, entonces eso habla de la capacidad de las relaciones que fue tejiendo Verónica y su equipo en ese momento y de pues lo bien que sabían negociar. Claro, una ciudad como México, sabemos que tiene muchos medios de comunicación, pero verdaderamente tenían todas y les dedicaban páginas completas. Entonces Sí. es un trabajo muy bonito que va de la A a la Z desde que conoces al escritor, desde que confías en él y crees en él. Y Creo fíjate que que, sí, fíjate que es importante lo que estás diciendo, porque, y yo creo que todo lo que he hecho en el pasado y actualmente es gracias al equipo que me ha arropado. En el pasado, justo ahora que lo mencionas, 50, 80 entrevistas, esa era Vanessa Fuentes. Vanessa Fuentes, a quien llamábamos la maga de la prensa, y no sé si por ahí ande porque ella te ama y no se pierde tus conversaciones. nos Y, amamos. Sí. y Vanessa Fuentes fue una pieza clave, como lo fue Víctor Tejeda en el área comercial junto con Adolfo Rodríguez, mis editoras que yo tenía, sí, o sea, nunca he estado sola, sería imposible. Y ahora, por ejemplo, en la agencia, mis pilares, mis patas, que sin ellas no haría todo lo que hago. En primer lugar está Ana Karen Lario Sánchez, que no es mi mano derecha, ella tiene absoluta autonomía y dirige licencias y dirige derechos extranjeros. Entonces es una pieza clave en la agencia, así como Ariadna Reyes también hace no solo redes sociales y seguimiento. Cuando nosotros subimos ediciones ya como agencia a Amazon, por ejemplo, de libros que ninguna editorial quiere recuperar porque o ya tuvieron una vida y nosotros queremos que continúen. O sea, todos estos procesos son muy laboriosos y tecnicismos y todo eso lo hace Ariadna. Y la verdad tengo un equipo precioso y de colaboradoras externas que es súper importante. Y yo, si habrás visto, son puras mujeres. Alejandra Tapia lleva mi Facebook y además como amistad y por todo el cariño que nos tenemos, Vanessa Fuente está en corrección de estilo, Pilar Rivero está en dictaminaciones, Ileana Ortiz me ayuda también a corrección de estilo
y dos angelitos de la guardia que tengo por ahí que fueron y son maravillosas como servicio social, Daniela Sánchez y Mariana Hernández, que también piezas claves. Entonces, somos 2, 4, 6, 9 mujeres. Fíjate, aquí hay un tema importante, ¿no? Y bueno, no he preguntado si tú eres de las que el 9 nadie se mueve, ¿verdad? Ah, no. Nos sentimos muy Eh, orgullosas. Y sí, sí, pero lo que sí creo es que todas nos sentimos muy orgullosas de los éxitos así de es. la humanidad en sí, pero también de las Sí, mujeres cuando se destaca que tienen menos oportunidades. Y sí, estoy de acuerdo contigo, me da mucho gusto, he estado viendo tu catálogo. sí. Es admirable que a 5 años de haber creado la agencia, ella ya tenga depositada la confianza de 70 autores y que a muchos de ellos ya los haya llevado al extranjero. Hace rato cuando mencionabas algunos de los términos, porque como se darán cuenta, hasta la terminología y todo el fichaje y bueno, etcétera, ¿no? Que usa Verónica, pues es de su medio, ¿no? Es un argot de trabajo. Eh, Me gustaría mucho platicar para la gente de a pie y preguntarte a ti, ¿quién fue tu principal influencia en términos de edición? Eh, ¿De quién aprendiste mucho? ¿A quién admiras? Etcétera. Fíjate que me remontas a mi pasado. Sí, soy del 9, nadie se mueve, evidentemente, como se aprecia en la gráfica. Pero de lo que me preguntas, fíjate que em, con el rigor que fui desarrollando profesionalmente mi ojo, se lo debo mucho en mis inicios, a mis 19 años por ahí, a Elena Poniatowska, que a partir de una entrevista que le hice, me adoptó, digamos, en el mejor de los sentidos, y ella siempre ha sido muy generosa, infinidad de veces he ido, me ha convidado a ir a su casa, pero durante un largo tiempo, quizá más de un año, yo estuve yendo frecuentemente con ella cuando era periodista y yo le ayudaba a leer cuando era jurado de premios. Entonces platicábamos muchísimo y le aprendí muchísimo. Y luego, pues, cuando en mi etapa de reportera cubrí, no sé, por lo menos 2 años consecutivos la fuente de literatura y entrevisté pues a todos los escritores contemporáneos y eso significa, pero yo la verdad tengo un problema de que soy muy obsesiva. Entonces, si yo tenía que leer a un autor, entrevistar a un autor por una novedad, pues yo no me conformaba. Si no había leído a ese autor, decía, ok, ya he publicado 5 libros, bueno, en una semana me los leo y siempre he sido así de veras de, sí, muchos dicen que le exagero, pero de veras no puedo, soy muy compulsiva, muy obsesiva. Y para entrevistarlo me leía los 5 libros en una semana, uno por día. Yo veía qué hora, en los trayectos, en el metro, donde yo estuviera, siempre estaba leyendo. Y después, digamos, ya que entro a Tusquets, efectivamente, pues como lo podrás imaginar, mi principal mentora fue Beatriz de Moura. Tengo una correspondencia de todos esos años donde compartimos puntos de vista literarios, no solo de la línea editorial, pero en realidad era una línea que si me preguntan cuál era, pues es la que vemos en el catálogo que aquí está detrás, está mucho de lo que yo edité, pero es mi principal mentora, Beatriz de Moura. También a Aurelio Májor en su día le aprendí muchísimo. Aurelio de pronto me preguntaba, que fue el primer editor en Tusquets, ¿qué vas a hacer por la noche? Y no era una pregunta para invitarme a salir, sino para leer un Para leer. manuscrito. Y me decía, me acaba de entregar Horacio Castellano su manuscrito, léetelo y mañana lo comentamos. Fantástico. Y me lo leía en la noche. O sea, yo terminaba y me lo leía. Si ahora me preguntas, la verdad que siempre he dormido poco porque, y más leyendo, como que se me va el tiempo, se me van las horas, ¿no? Entonces, con él también, a él también lo puedo considerar un mentor y con mucho aprecio. Siempre nos hemos visto hasta la fecha con mucho cariño. Son mis principales mentores, ¿no? Sí, y grandes Y lo que he personajes, aprendido en el camino, perdón. grandes personajes en realidad, ¿no? Sí, Pues así es. sabemos quién es Elena Poniatowska, ¿no? Es un pilar de la literatura femenina en español y mexicana. Sí. Beatriz de Moura, que la verdad, mm,
te envidio todos esos años, ¿verdad?, de trabajo con ella. Es una mujer que admiro muchísimo, pero que además deban ustedes saber que fue siempre una mujer muy contestataria, dedicada a la literatura, que fundó una editorial que es precisamente Tusquets Editores y que, digamos, siempre fue muy cuidadosa, ¿verdad?, muy exquisita para la selección de su obra. Fue amiga de Dalí, de una grandes personalidades. Beatriz de Mora, por supuesto, es contemporánea, vive, tiene 80 años, no sé, o va para allá. Sí, Y una de las cosas muy interesantes es que ella publicó a Samuel Beckett un año antes, ¿verdad?, de que ganara el Nobel. así es, No a me Samuel equivoco, Beckett, sí, a y a Samuel Beckett. muchísimos premios Nobel en el catálogo de Tusquets hay, ¿no? Pero Y a digamos Millán vivos, Kundera, etcétera, sí, sí. sí, claro, a Mario Vargas Llosa e incluso a Gabriel García Márquez, pero era tan amiga de ellos que cuando tuvieron su agente, legendaria, emblemática mujer, que fue un parteaguas dentro de la generación de agentes literarios, Carmen Balcells, la decisión para, fíjate, la alianza, el cariño que se va tejiendo entre un editor y un autor, que la petición de, de Gabo, por ejemplo, fue que el del náufrago, ese no lo llevara a ninguna otra editorial, que siempre sería para Beatriz de Mora mientras él viviera. Sí. Y como lo hizo también Mario Vargas Llosa. Entonces son este tipo de amistades que van más allá de una publicación o una carrera, es un compromiso recíproco, ¿no? Y son de los grandes promotores, ¿no?, del mundo, así como, por ejemplo, en el área de la arquitectura, conocemos en México a Barragán, Legorreta, actualmente a Tatiana Bilbao, o a nivel mundial un Le Corbusier, etcétera. Yo creo que estamos frente a este tipo de personalidades que han fundado, hecho un trabajo editorial para el mundo en español sobre todo, y eso me lleva a preguntarte o a felicitarte porque pues el trabajo que tú haces es el de un artesano. Yo creo que ahorita también puede haber un trabajo editorial ya muy industrial y casi en serie, y el que tú haces es el de un artesano por todo el cuidado que tienes en todos los momentos. Y ahorita quisiera yo preguntarte si esto es ahorita un negocio. Pues sí, vivimos de ello. Digamos que nuestras nóminas, la de Ana Karen, Ariadna y yo de base, más todos los colaboradores, todo, y con el apoyo evidentemente de autores, estamos haciendo un negocio porque nosotros vendemos los manuscritos a las editoriales y no solo a las editoriales, después los vendemos las licencias, que es lo que hace Ana Karen, para vender los derechos por ejemplo, audiolibro, y trabajamos con todas las empresas de audiolibros, que la pionera, que comenzó muy fuerte su estrategia fue Storytel, con ellos trabajamos desde hace 3 años que se lanzó en México, con Audible, entonces, y con otras, entonces, pero lo hacemos un solo manuscrito, puede tener salida a varios, las licencias se venden en todo y ahorita estamos fuerte con algunas propuestas para vender derechos para serie y evidentemente lo extranjero. Cuando vendemos un título al extranjero y trabajamos con editoriales súper prestigiosas, como desde la inglesa que publica Christopher McLejos, la de McLejos Press, a Elmer, como Bitter Lemon Press, que publica a Sergio Holguín, y todos esos evidentemente son anticipos que nosotros cobramos, son anticipos de regalías y sí, de eso vivimos, de las comisiones y también de las comisiones que se van generando entre la obra de cada autor. Es, digamos, un trabajo permanente. No tenemos tregua. Durante esta pandemia no hemos hecho ningún paro, ninguna vacación. Estamos trabajando al límite para tratar de sortear esta pandemia, este momento difícil que también atraviesa la industria editorial,
esto está, y están con todo mundo, un poco en impas de qué va a ocurrir, ¿no? Siendo muy precavidos. Entonces, nosotras tenemos que abrirnos y ahorita hay muy buena receptividad en el extranjero para nosotros tendremos nuestro Frankfurt, aunque no presencialmente, lo tendremos como estoy ahora contigo por Zoom, por estas plataformas, pero tendremos nuestras sesiones para vender derechos, para hacer nuestro pitch y seguir este negocio, ¿no? Y este negocio, que se oye muy bonito cuando hablamos de negocio, ¿verdad? Este pasa, yo creo que es lo ideal, ¿no? Ya ven que se dice tanto que la misión o la obligación de todas las empresas es la autosuficiencia, es sobrevivir, tener ingresos para pagar a sus empleados y seguir haciendo la función para la que fueron creadas. Es un poco difícil hablar de recursos y de ganancias en el área pues, de los libros que abarca la lectura, porque no hay una gran afición ni muy masiva en lectura. Así como nosotros siempre estamos tratando de formar gente que le guste la danza, el teatro y que asista y que acuda. Bueno, yo creo que ahorita estamos y deberíamos estar todos en una cruzada porque la gente lea. Como en el 2012 recuerdo una gran crisis, o más tiempo no recuerdo, la gran crisis editorial cuando se fusionaron bajo un mismo sello varias editoriales. Entonces siempre el libro ha enfrentado diferentes crisis, está en busca de sus lectores, pero definitivamente no importa, como dijo ahorita Verónica, que efectivamente estamos en una situación difícil, pero también en un brinco digital, como el que ya fue también la invención del teléfono y la de la computadora y los audiolibros y el Kindle y todo. Pero nada de eso sería posible, y lo sabemos, si no hubieran inventado la imprenta y si no, si hubieran hecho los libros en un principio y se hubiera socializado el conocimiento. Entonces, gracias a la invención de la imprenta, no importa qué se invente después, la imprenta es el gran invento de la humanidad. Y Sí. ahorita, ¿qué podemos hacer, Verónica? El libro sobrevivirá, pero lo que queremos no es que sobreviva el libro, queremos que haya más lectores todavía, que aprecien el trabajo que todos ustedes hacen y que se embebezcan de la lectura, quizá no como tú, ¿verdad? Obsesiva y compulsiva. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es Pilar. Fíjate que si en su día Tusquets tuvo, digamos, un boom, una época de oro, el catálogo mexicano, fue gracias a los clubes de lectura. En todo el éxito de Cristina Rivera Garza, de Elmer Mendoza, de Álvaro Uribe, de todos los autores e historiadores, no se diga, Joan Meyer, Mauricio Tenorio, en fin, autores súper emblemáticos, la misma Patti Lauren, en fin, muchísimos autores tuvieron éxito gracias a los clubes de lectura. Y yo creo que ahora no se han perdido, al contrario, van en crecimiento contra todo pronóstico y yo creo que gracias a los clubes de lectura, o sea, el futuro del libro está en los clubes de lectura. Evidentemente los que ya son lectores van a ir a una librería, pero apostarle a que alguien que pase al lado de no sé qué y una librería entre de manera azarosa, va a ser difícil si no están dentro de o estos cimientos. Y yo creo que nos ha llegado muchísimas peticiones para poner autores en clubes de lectura. Sé que las autoras de Monterrey como Mónica Castellanos y Gaby Riveros están haciendo un catálogo, un registro de todos los clubes de lectura. Hay uno que es súper exitoso el de Gaby Riveros, ayer me decía que platiqué con ella, tiene 80 y tantas, son un Wow. montón. Pero eso fíjate que ayuda a que ayudar a las librerías de barrio. Cuando tienes un club de lectura tan nutrido, el requisito es leer el libro. Entonces, ¿dónde está la base dentro de la pirámide después del el autor, el editor y una vez que está en la librería? Esa base de la pirámide está en los clubes de lectura. Son los que van a sostener esta industria. Estoy segura.
y mientras más organizados estén y estén tan en crecimiento, porque, por ejemplo, el librero de Valentina ahora hace retos de 250 lectoras, que me parece fantástico. Es que imagínate, 250 que garantizadas que van a leer o en papel o en formato digital, no importa, son ¿El reto distintos. de Valentina está en Facebook o en Instagram? El librero de Valentina se llama, está en todas sus plataformas, Sí, ujú, sí, vale sí, la pero pena. vale la pena, pero está el de Gaby Riveros, están un montón de esfuerzos. En Estados Unidos también hay bastantes clubes de lectura que nos vamos enterando y que leen en español y leen en formato ebook, lo cual me parece que tenemos esperanza, ¿no? Y Que los tenemos promotores. esperanza. Sí, y los Son- promotores de lectura, ¿no? Promotores muy formales, sí, ya no digamos los grandes promotores de lectura, Felipe Garrido, Benito Taibo, Elmer Mendoza aquí en Sinaloa, sino que hay nuevas generaciones, el mismo Elmer tiene sus grupos, las SAS está ofreciendo un curso, taller de lectura, el primero fue de obra de mujeres, impartido por Mónica Lavín, después ahorita estamos dando uno de novela histórica, tratando precisamente y definitivamente, yo digo, tratando de formar estos grupos y que los más interesantes que ahorita no es un club, pero han vuelto. fíjate que La, acabamos de firmar un acuerdo con Magali Velasco, que ella está en la Universidad Veracruzana, sí, y vamos a trabajar con el sindicato y con varios profesores de la universidad para hacer clubes de lectura. Entonces, excelente. es lo que estamos nosotros sembrando para arropar a los autores que nosotros vendemos a las editoriales y sean autores rentables, pero no por la rentabilidad en sí, porque eso implica, es que si tú hablan luego de romanticismo que se han leído, sí, pero el romanticismo se acaba al momento que un editor dice no ha vendido y me hubiera encantado continuar contigo, pero no podré seguir editándote. Entonces, todo esto finalmente impacta al autor. Entonces, por eso somos aliados estratégicos, porque no nos olvidamos con el editor en el momento que publicaron y que te vaya muy bien, muchas gracias. No, empieza un trabajo en el que también nosotros como agencia estamos ahí sosteniéndolos. Sí, y yo creo que gracias a ti y bueno, a la gente que está trabajando así en esta línea, hay mucha esperanza para que cada vez hayamos más lectores y sobre todo para que pues las librerías también pues sean negocio, pero sobre todo esperanza para los nuevos talentos. Sí, ¿Qué tal? Creo que hay mucha gente que quiere escribir. muchísima gente, muchísima gente. Yo acabo de dar recientemente con un talento, aunque ya había publicado, pero tiene una novela, es una menor de 40 años, 30 y pocos, se llama Laura Baeza. Es realmente, me sorprendió. O sea, es en el momento, y bueno, lo digo porque es muy reciente y para mí es una gran apuesta, es de esa sensación que tuve cuando publiqué por primera vez a una Cristina, a un Elmer, a un Álvaro, a un tal, y esa sensación la tengo con esta chica. Entonces me Son un parece, universo, hasta ¿no? es un universo Un y registro especial, pues un como quien registro especial de que uno va leyendo una historia, no la puedo contar ahora, pero tú crees que vas leyendo algo y no es nada de lo que tú creías que estaba leyendo, no tiene, da un giro que no esperaba y a mí me sorprendió y me conmovió muchísimo. Tenía mucho, hay libros que me encantan, me gustan, no publico y no represento nada que no me guste, que haya leído y no me guste de alguna manera, pero este libro me conmovió muchísimo, muchísimo. O sea, yo tenía mucho que no sentía eso. Entonces, me encanta cuando pasa eso. No pasa tan a menudo pero o sea, todo me va gustando, pero hay cosas que te remueven algo, como la literatura es así de subjetiva, ¿no? Verónica, yo estoy muy contenta de que hayamos platicado en estos términos porque hay un aprecio, hay una amistad, pero me gusta, te admiro mucho, eres una mujer muy talentosa y
para muchas del público muy joven que nos está viendo porque veo sus nombres, créanme que una personalidad se forja mucho, sobre todo con la lectura. El discurso que uno tiene es también con la lectura, porque te da vocabulario definitivamente. Yo noto muchos vacíos cuando tengo tiempo sin leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una negociante, este, muy buena y que en manos de Verónica están muy bien todos nuestros escritores. Vero, nada más quiero decirte que Irma Gallo te manda a Ah, saludar, que eres lo máximo. Irma. También Susana Murga, incluso mandaron Ay, corazones, florecitas, etcétera. ay, Francisco Javier Susi. González Quiñones desde Cuernavaca, Armida Cepeda, Ay, Armida. a mi admirada Verónica desde Tijuana, Marcia Ramos, Armida Ay, Cepeda, Marcia. Zuriti y 7 personas más, no sé, Catalina Lomas, Yuri Villanueva, Claudia del Castillo, Ay, mis amigas del alma. sí, gran editora mexicana, felicidades por la calidad de la invitada, Verónica Flores Aguilar, ya dijo tu nombre completo, y vuelve a decir Irma Gallo, es una clase magistral escucharte. David Requesens se está viendo unos Julio Chartier. Fíjate que tengo una intervención, me quedé a medias en una intervención eh, Ah, por la pandemia no te mi preocupes. lado español y torpe, ¿verdad? Pero bueno, Dolores Aguilar, Carmen, Armida Cepeda de Nueva, qué lindo Ah, encontrarnos, Jorge Torres Vega, Aislida Irak, Irma Gallo, ya no voy a pasar tus recados, ¿eh? Lo, Marta Quijada, que es mi hermana, la verdad, le mm, gusta mucho las entrevistas, sí. nuevamente Elpidia. Me gusta decirte de Patricia Franco, de Hermosillo, que dice, estoy encantada con esta entrevista, me gustaría ser amiga de Verónica. Ay, qué bella, muchas gracias. Pero Oye, Isabel, Armida es la directora del Festival de Escritores de San Miguel de Allende. Cada año estoy dando, Armida, Armida, cada es año una estoy dando, morenita, muy sí, estoy bonita. dando, sí, Armida, estoy dando sí, sí te voy sí, a pasar los saludos, Armida. las asesorías de agente, las doy en el festival cada año, gracias Wow. a que Armida me invita, sí. No, pues es una delicia. Inspiras confianza, eso termina reflejándose en la calidad de las obras que publicas. Y eso lo dice Ah, Ariel Berreta, que dice ah, otras cosas más. Requesens, felicidades, Verónica, siempre es un gusto escucharte, aprendo de ti. ¿Cuáles serán los aspectos más importantes de la relación que media al autor y al editor? Bueno, no voy a dejar hablar a Verónica, la confianza. No, Verónica, ve diciendo mientras busco otros saludos. ¿cuál es la relación? La confianza, lo Y más los importante. aspectos más importantes en la relación que media al autor y al editor. Pues Así, confianza en todos los sentidos, ¿no? sí, que ha colaborado durante muchos años como asesora literaria en el festival, efectivamente lo que acabas de decir. Ay, sí. Carmen Enríquez, Magali Velasco, aplausos, aplausos, aplausos. Mm. Julia, Julie Ramen, muy bonito apellido. Saludos, querida Leonor, gracias. Ah, Está recomendando mucho Verónica, porque tienes una gran capacidad para captar al vuelo los errores, pero también una visión integral para recomendar cambios y mejoras a los textos. Y aquí me remito al principio de la conversación que tuvimos donde Verónica dijo muy bien algo que es muy importante, que, o sea, ella no le interesa descubrir y trabajar para un momento, sino para largo plazo, descubrir verdaderos talentos. Este, sí. Claudia Rojo Armenta, Marta Chavarín, el perfil del editor del siglo XXI. El perfil del editor del siglo XXI, esa es una pregunta, bueno, que tiene que, pues yo creo que tiene que seguir siendo el mismo, pero al límite, que es privar la calidad, la comercialidad y la crítica. Siempre tienes que publicar libros que tengan crítica, pero también que sean, eh, em, digamos, comerciales. Vendibles. Sí, y yo creo que tenemos que seguir, digamos, bajo la misma premisa de las 3 P que siempre hemos ejercido, y les pido yo al equipo, que son paciencia, prudencia y perseverancia. Por este,
¿cómo se llama? Por autoayuda que suene, les juro que cada día necesitamos paciencia para una respuesta, ser prudentes porque no podemos ser inoportunos o ¿qué te diré? Como estar hostigando tampoco. Entonces Sí. tenemos que ser muy cautos en nuestra relación para mantenerla sin raspones con los editores. Con los autores tenemos la confianza absoluta, pero con los editores tenemos que ser muy respetuosos siempre, aunque tengamos amistad con ellos. Entonces, esa es la prudencia. Y la perseverancia es seguir insistiendo cuando alguien dice que no. Siempre habrá un editor que pueda mirar y valorar la calidad de ese manuscrito por el que nosotros nos desgarramos y quizá alguno no lo vea, pero siempre habrá alguien. Esa es la perseverancia de que no paremos y no claudiquemos, ¿no? Y Dolores Aguilar dice que eres testimonio precisamente de que la constancia es el camino para triunfar. Y bueno, Mm. hay otras personas aquí viéndonos, no quisiera ignorar a nadie, este, pero precisamente para alentar que sigan estando con nosotros. Preguntan de clubes, de etcétera. Y bueno, saludos a Verónica Flores, indudablemente gran editora, persona. Siempre la tengo en mis gratos recuerdos, Tusquets Editores como librera, Julia Bonilla. Uy, sí, qué maravilla. Tanta gente con la que uno se cruza en el camino y todos, sin excepción, son piezas claves para el éxito de un título. Y bueno, orgullo mexicano para las mujeres empresarias, Andrés Becerra Parada, muchas gracias. Esto lo dice Teresa Parada, pero de Mm. parte de Andrés. Ah, qué Muchas bello. gracias por todas sus opiniones. Un beso enorme a Vero y a su increíble trabajo. Eh, gracias por esto y la verdad es que eh, tú me haces reafirmar lo que siempre he pensado, que la cultura mexicana no necesariamente está en los hombros de las instituciones, que las instituciones son muy importantes, ¿verdad? Y que ojalá que sean siempre fuertes y que tuvieran más apoyos para los diferentes giros, pero no necesariamente paternalistas. Siempre he querido que la cultura, la promoción y el desarrollo de las artes en México y entre ellos, por supuesto, la literatura, está en los hombros de personas como Verónica. Ay, Muchas muchas gracias, gracias. Vero, y te felicito por todo tu trabajo y pues por el tiempo que ya nos fuimos a la hora, pero sabes que hemos tenido siempre los mismos ojitos ahí viéndonos en esta entrevista. Yo Muchísimas soy, yo soy la agradecida, de verdad es un deleite platicar contigo, me siento a la mar de bien, siempre inspiras mucha confianza y te quiero muchísimo y te respeto y te admiro, por supuesto, desde hace mucho tiempo. O sea, si hay alguien que, que ha sabido promover y también que has luchado bastante por eso te respeto y te admiro muchísimo y te echo porras. Yo siempre digo, Leonor, ojalá hubiera 10 leonores, 20 leonores, porque hacen falta para promover la cultura de este país. De veras, muchísimas gracias. hay que buscarnos una empresa de clones, Vero. Ándale, eso me parece fantástico. Muy bien, en nombre de la Sociedad Artística Sinaloense, para quienes no nos conocen, nuestra sede es Sinaloa, pero ahorita es el mundo. Y esta ventana es para platicar con las personas que hacen posible las artes y el quehacer cultural en México. Todos los jueves estamos platicando aquí, nos quedan 2 entrevistas de esta primer serie. Este, Muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que entra, el jueves, voy a estar platicando con Sergio Villegas, que ha ganado varios premios de diseño en las internacionales de Praga. Es escenógrafo. Déjenme decirles que es de estas personas, precisamente como Verónica, que no son tan visibles, pero cuando ustedes ven una producción de estas de Estados Unidos, eh, no recuerdo el Rey León o quizá me estoy equivocando, pero que tienen, es una franquicia y se tiene que montar exactamente como fue creada, está Sergio Villegas, pero también está en grandes producciones con su trabajo original. Nos vemos la semana que entra, el año que entra. Nos vemos la semana que entra para seguir platicando con gente brillante, inteligente y divertida como Verónica. Ah, Gracias, gracias a las SAS, muchas gracias, querida. bye. Chao, chao. Besos.